Tengo que grabar, ¿verdad? Ahí está. Resistencia del esfuerzo cortante en arena y en arcilla. En las arenas, lo principal que hemos visto es que hay un parámetro que es una característica que podemos llamar intrínseca del suelo, que es el ángulo de fricción a volumen constante del suelo. ¿Ok? Este ángulo de fricción a volumen constante es único en el suelo, ¿verdad? Pero hay otro ángulo que es diferente, otro ángulo de fricción, que es el ángulo de fricción de pico que tiene el suelo, o el ángulo de fricción máximo que tiene el suelo, que eso depende de cuál es el grado de compactación o la densidad que tiene el suelo, ¿verdad? La diferencia entre el pico y el residual, o el pico y el ángulo de volumen constante, me da la dilatancia que tiene el suelo, ¿ok? Me indica cuál es la dilatancia que tiene el suelo. Después hemos pasado a las arcillas normalmente consolidadas y sobreconsolidadas en condiciones drenadas y hemos visto que hay una analogía entre las arenas, disculpen, las arenas densas con las arcillas sobreconsolidadas y las arenas sueltas con las arcillas normalmente consolidadas, ¿ok? Hemos visto que ambas tienen un comportamiento bastante parecido en condiciones drenadas, o sea, la arena suelta tiende a aumentar, a disminuir de volumen cuando se le aplica un esfuerzo de compresión, mientras que la arena, una arcilla normalmente consolidada, tiende a reducir el volumen una vez que se le aplica un esfuerzo eh, cortante, por ejemplo, ¿no? Un esfuerzo cortante, disculpe. ¿Ok? Pero después hemos dicho, bueno, en realidad, cuando hablo de arcilla, por lo general hablo de condiciones no drenadas. Pero hemos dicho que estrictamente, hablando de una manera correcta, lo que deberíamos decir es que las condiciones de carga son las que me dicen si un material se comporta de manera drenada o no drenada. Por lo general, pero podemos decir que una arcilla se comporta de manera no drenada. ¿Ok? Entonces, en el caso de, no de tener los drenajes cerrados, lo que va a pasar es que el volumen no puede cambiar, o sea, el volumen es constante, y lo que va a pasar es que la, eh, va a haber un cambio en la presión de poros adentro del suelo, ¿no? Entonces, la presión de poros aumenta en el caso de una arcilla normalmente consolidada, en el cual aplicamos un corte en condiciones no drenadas, mientras que en una arcilla sobreconsolidada, la presión de poros tiende a disminuir cuando aplicamos un corte en condiciones no drenadas. Y aquí lo pueden ver, ¿ok? Presión de poros aumenta y presión de poros disminuye en el caso de la arcilla sobreconsolidada, ¿ok? Esto digamos que es un cuadro general del comportamiento que puede tener las arcillas y las arenas en condiciones drenadas y no drenadas. ¿Ok? Ahora bien, habíamos dicho, pero ¿cómo hacemos en laboratorio para estudiar este fenómeno, para estudiar la resistencia al esfuerzo cortante en un suelo? Bueno, lo podemos hacer de dos maneras. Bueno, lo podemos hacer de muchas maneras, ¿no? Pero tenemos dos ensayos clásicos en la mecánica de suelos que se utilizan, que también nosotros tenemos en el laboratorio. El primer ensayo es un ensayo de corte directo, es el ensayo de corte directo. El segundo son los ensayos de corte triaxial. Y después tenemos el ensayo de compresión simple, que en realidad viene a ser nada más que un ensayo triaxial donde el esfuerzo radial, el confinamiento, es igual a cero, ¿no? Y vamos a ver cómo funciona el ensayo de corte directo. El ensayo de corte directo es lo que estamos viendo aquí en la figura. ¿Ok? Y tenemos una muestra de suelo. Déjame ver si me puedo conectar también con el tablet. Profesor, una pregunta. ¿No subí estas diapositivas o sí? No, por eso al principio de la clase dije que quedan 5 cosas pendientes. La número 4
o la número 3 es, no, la número 2 es subir diapositiva del corte. ¿Ok? Que lo voy a hacer hoy día. Entonces, el ensayo de corte directo, en el ensayo de corte directo, eh, tiene algunas limitaciones. Tiene algunas limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones que tengo en el ensayo de corte directo? Bueno, diría que la limitación mayor es que yo no puedo controlar al 100%, podemos decir, no puedo controlar al 100% las condiciones de drenaje. ¿Por qué no puedo controlar al 100% las condiciones de drenaje? Porque yo tengo una muestra de suelo, vamos a ver, que la puedo dibujar con un color marrón, que es esta de aquí, la muestra de suelo. ¿Ok? Esta muestra de suelo está adentro de una pequeña caja, ¿no? Una caja de metal, que es la que voy a dibujar en negro, que es esta de aquí. Es esta. Profe, ¿es una Es, caja cuadrada o circular? ambas pueden ser. Puede ser una caja cuadrada o una caja circular. Ambas se pueden utilizar, ¿no? La clásica y la que tenemos en el laboratorio es una caja que es cuadrada. Pero también tenemos a disposición cajas circulares, ¿ok? Bueno, vamos a ver tal vez una pequeña imagen del instrumento. Esta de aquí, la que están viendo, no es la caja de corte. Esta de aquí se llama simplemente el muestrador. O sea, sería una pieza de acero, un pequeño box de acero que nosotros utilizamos para meter adentro la muestra, que después vamos a utilizar durante el ensayo. Aquí está la fase número 1, 2 y 3, en el cual nosotros estamos haciendo penetrar adentro de esta cajita rectangular la muestra que queremos ensayar. ¿Ok? Esta que de aquí que están viendo en la foto, aquí a la izquierda, en la mano del operador, es la caja de corte. Es la caja de corte. Entonces, esa es la caja de corte, le meto adentro un pedazo de papel filtro. Después que meto el papel filtro, cojo la muestra, ¿verdad? La muestra que todavía está adentro de la cajita de metal y con un aparato de madera que tiene un diámetro, no un diámetro, que tiene una sección ligeramente menor respecto a la cajita de metal, empujo la muestra y la hago salir, desde aquí voy a la 4, y la hago salir del box de metal, de la caja de metal, para que pueda ingresar adentro de la caja de corte. ¿Ok? Finalmente le pongo otro pedazo de papel aquí encima que me sirve simplemente para hacer sí que la piedra porosa que después le tengo que colocar encima no se vaya, no se vaya cerrando, porque las partículas más finas pueden obstruir los poros de la piedra porosa. Meto la piedra porosa encima, meto encima la tapa, con la cual después yo voy a aplicar la carga vertical. Y este de aquí sería la posición final, la que están viendo aquí en la foto, en la imagen número 6, sería la posición final que tiene la muestra cuando está adentro de la caja de corte. Como pueden ver, la caja de corte está dividida en dos mitades. O sea, las dos mitades se pueden mover de esta manera, ¿no? Se pueden desplazar. Esa caja de corte que han visto aquí en la última imagen sería la después que vamos a colocar aquí adentro. No sé si la pueden ver, la que está aquí adentro, ¿no? Y esta caja de corte se encuentra adentro de un recipiente de metal, que es el recipiente negro. No sé si pueden ver el puntador rojo, pero Sí,
es el recipiente negro que están viendo aquí. Este aquí es un recipiente más grande de la caja de corte, que es esta pequeñita que está aquí adentro, ¿no? ¿Por qué tengo este recipiente de metal? Porque después lo que yo hago es llenar este recipiente de metal con agua. Lo relleno de agua. De tal manera que durante el ensayo la muestra está completamente cubierta de agua, o sea, está saturada, podemos decir. ¿Ok? Ahora, lo que hacemos es aplicar un esfuerzo cortante en la muestra. Y tenemos que regresar atrás. Ahora hemos entendido que esta de aquí es la cajita negra. Esta cajita negra la puedo llenar de agua, que lo pueden ver aquí. O sea, quiere decir que todo, también la muestra de suelo estará completamente llena de agua. La que están viendo aquí, esta y esta, sería la cajita de corte, la que es un poco más pequeña, que se puede mover, se puede desplazar según un eje horizontal. Y la que viene aquí adentro, aquí, sería el suelo. ¿Ok? Una vez que hemos colocado todas las piezas en su posición, puede empezar con el ensayo. La primera cosa que tengo que hacer es aplicar una fuerza normal N. ¿Ok? Una fuerza normal N en la muestra. Y lo podemos ver aquí. Si ven que aquí abajo, o aquí en la foto, en la imagen, tengo unos pesos. Este de aquí, los pesos que estoy colocando aquí, me sirven simplemente para aplicar una fuerza normal, aquí. Si ven, los pesos está conectado con esta barra de acero. Y lo que estoy haciendo es aplicar una fuerza vertical a la muestra. ¿Ok? Esa es la primera cosa que hago. En el momento en el cual yo aplico esa fuerza vertical, voy midiendo y lo mido con este aparatito que está aquí arriba. Voy midiendo cuánto se asienta verticalmente la muestra, que es el 2, desplazamiento vertical. Aplico la fuerza normal y claramente al momento de aplicar una fuerza normal, un esfuerzo normal, voy midiendo cómo se va asentando el suelo. Una vez que terminaron los asentamientos verticales o los desplazamientos verticales, yo empiezo a aplicar una fuerza horizontal de corte. ¿Cómo empiezo a aplicar una fuerza horizontal de corte? Simplemente manteniendo fija la mitad superior de la caja de corte. Si ven que esa caja de corte superior la mantengo fija, y lo que voy a hacer es desplazar, si ven, desplazar, por ejemplo, hacia la derecha, la mitad inferior, que es esto de aquí. O sea, esta parte de aquí se mueve hacia la derecha. Este recipiente grande, lo voy a dibujar aquí. Este recipiente se mueve hacia la derecha. Este recipiente está, entre comillas, soldado aquí y aquí con la caja de corte. Y entonces, al moverse hacia la derecha, la caja grande, el recipiente grande, se mueve también la caja de corte, la que está abajo, y la que está arriba se mantiene en su posición. O sea, claramente se va a formar una superficie de falla horizontal. Y lo que yo voy a hacer es, cuando desplazo la mitad inferior de la caja de corte, voy midiendo cuál es la fuerza que se genera en la superficie de falla, que será esta fuerza T. ¿Ok? Y claramente, a medida que estoy aplicando la fuerza horizontal, la fuerza cortante, voy también midiendo cuál es el desplazamiento que tengo en el sentido horizontal, en la dirección horizontal. Ahora, ¿cómo hago, según ustedes, para garantizar que las condiciones durante el ensayo son condiciones drenadas? ¿Qué harían ustedes si tienen que realizar un ensayo de corte directo y quieren garantizar que las condiciones son drenadas? Bueno, lo que deberíamos hacer, en realidad, ¿qué es? Liberar un pistillo
colocar un pistillo y abrirlo ¿Qué quiere decir para liberar. colocar un pistillo? ¿Qué sería un O pistillo sea, que desconozco la palabra? o sea, eh, eso debería tener un tubito, un Ah, pequeño tubo. conectado con la muestra. Sí, sí, diría Exacto, que hay un exacto, orificio por donde pueda escapar el agua y eso, otro por donde entre el agua al mismo tiempo, Ya, en muy exacto. bien, el muy mismo bien. caudal. Esta es una buena pregunta que tienen, porque ahora le hago ver la imagen que está aquí. Realmente, esta caja de corte que usted está viendo aquí no es una caja de corte que está sellada. O sea, el agua puede ingresar y salir sin ningún problema. O sea, lo que le quiero decir es que la muestra no es que está aislada herméticamente. No hay una membrana de látex que me está protegiendo la muestra del agua que yo estoy inundando, que estoy poniendo dentro de la caja más grande. Pero el agua, cuando yo la pongo en este box grande, en esta caja negra, el agua puede ingresar tranquilamente adentro de la muestra. Entonces, realmente, la muestra está directamente en contacto con el agua. ¿Ok? Entonces, yo no puedo meter un pistillo, meter algo que me va midiendo cuál es la cantidad de agua que sale de la muestra, porque el agua puede salir por cualquier punto de la muestra, porque la muestra no está aislada, está completamente abierta y el agua puede entrar y salir de ella. ¿Ok? Entonces, no puedo abrir y cerrar los drenajes en esta prueba. No puedo, porque en este ensayo no se puede hacer porque me está diseñado. Entonces, ¿cómo hacemos para garantizar que las condiciones son drenadas o no drenadas? ¿Cómo harían ustedes? Recuerden que la condición drenada o no drenada, ¿de qué depende? Esto regresa a lo que hemos dicho El 10 volumen, veces. el volumen. Depende si hay De una... la variación de la presión de De la poros. permeabilidad, o sea, si sale el agua. Sí, ¿O no? pero... Porque re- si, según lo que usted dijo, que si no hay una variación de la presión de poros, estamos ante condiciones drenadas. Y si hay me- una variación de la condición de poros, estamos en no drenadas. todo lo que han dicho, todo lo que han dicho La es velocidad, la correcto. velocidad de aplicación. Exactamente. Juan, muy bien, muy bien. O sea, todo lo que han dicho ustedes es correcto, es correcto. Pero las condiciones drenada o no drenada finalmente dependen estrictamente de cuál es la condición de carga. ¿Por qué? Porque, bueno, yo puedo tener un suelo que tiene como dijeron ustedes, no, depende de la permeabilidad. Sí, es verdad, depende de la permeabilidad. Pero si yo aplico una velocidad de carga muy baja, da igual, igual ese suelo se va a comportar de manera drenada. Si yo tengo una arena y la condición de carga que aplico, que por lo general la arena trabaja en condiciones drenadas, pero si la condición de carga es muy rápida, esa arena va a trabajar en condiciones no drenadas. Entonces, finalmente, el hecho de que el ensayo sea realizado en condiciones drenadas o no drenadas depende mucho de cuál es la velocidad con la cual yo aplico la carga. Entonces, la pregunta va aquí. ¿Cómo hacen ustedes durante este ensayo o cómo harían? ¿Qué harían ustedes en el laboratorio o qué se le ocurriría hacer para garantizar que las condiciones son drenadas en este ensayo? Si no pueden medir, porque está bien lo que ha dicho Fabio, Filippo, Alan, está todo bien. O sea, uno dice, bueno, mido el volumen de agua que sale y que entra. Pero yo le contesto que esto no lo puede hacer porque la muestra no está aislada y entonces no va a ser posible saber la cantidad de agua que sale y que entra en la muestra. Y otra persona dijo, bueno, puedo medir la presión del agua, pero por cómo yo estoy haciendo ver el ensayo, aquí no hay ningún sensor que está conectado adentro de la muestra que me permite de medir la variación de la presión del agua. Y no hay ningún tubito o tubería o cañería que me permite determinar cuál es la agua que entra y que sale dentro de la muestra. Entonces eso no lo podemos hacer porque simplemente el ensayo no lo permite, porque es un ensayo muy antiguo en el cual no se podía hacer esto. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para garantizar o para tener para estar bastante seguros de tener condiciones drenadas durante el ensayo? ¿Qué harían ustedes? Poner agua alrededor. Poner agua alrededor sirve simplemente para saturar la muestra.
y está bien, está completamente saturada. Pero una vez que está saturada, y esto también es una buena pregunta porque muchas veces hay dificultad en entender la diferencia entre tener una muestra saturada y una muestra que está en condiciones drenadas o no drenadas. Que una muestra esté saturada, esté llena de agua, no quiere decir que ella se va a comportar de manera drenada o no drenada. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Una cosa es que la muestra esté completamente llena de agua, o sea que todos los vacíos son llenos de agua. Después, que la condición sea drenada o no drenada, depende de otra cosa. ¿De qué dependerá en este caso, en este ensayo? De la Sí, velocidad a la que se aplica la carga. Muy bien, de la velocidad con la cual yo aplico la carga, o sea, de la velocidad con la cual yo aplico el desplazamiento entre la caja de corte superior y la caja de corte inferior. Yo puedo elegir esa velocidad. Lo Que que sea, puedo, que sea corta, dígame, entonces, que sea menor la velocidad. muy bien, entonces lo que hacemos nosotros durante un ensayo, decimos, mira, no puedo medir la presión que se genera dentro de la muestra. Entonces, lo que yo quiero es que no se genere exceso de presión durante el corte. ¿Y cómo hago para que no se genere exceso de presión durante el corte? Simplemente aplico una velocidad de desplazamiento que sea muy corta, que sea muy bajita, ¿ok? Que sea muy baja. Si yo pudiera medir la presión del agua dentro de la muestra, yo hasta podría decir, bueno, aplico una velocidad tal por la cual no se genera un exceso de presión de poros. Pero ¿cómo que no lo puedo hacer? Lo que tengo que decir, bueno, me voy a cuidar un poco y entonces voy a aplicar una velocidad de corte que sea bien lenta y esta me garantiza que no se genera un exceso de presión de poros durante la fase de corte. Por esta razón que la velocidad de corte que se aplica durante el ensayo depende sobre todo depende sobre todo de qué, del tipo de material que yo estoy ensayando. Si tengo una arena, la velocidad puede ser de 2 por 10 a la menos 2 milímetros sobre segundos. En arcilla sería mucho más lenta, que sería de 2 por 10 a la menos 4 milímetros sobre segundo. Aunque este tipo de ensayo se realiza sobre todo, en suelos granulares. ¿Por cuál razón? Porque no podemos medir el exceso de presión de poros durante el ensayo. Entonces, este tipo de ensayo sobre todo se realiza en los suelos que son granulares, donde estamos más seguros o ciertos que, eh, que podemos garantizar las condiciones drenadas durante el ensayo. ¿Ok? Dicho esto, el ensayo lo tenemos que repetir 3 veces, ¿no? Lo repito 3 veces en la misma muestra de suelo, pero hay algo que cambia durante el ensayo número 1, durante el ensayo número 2 y durante el ensayo número 3. ¿Qué cambia según ustedes? ¿Cambia la velocidad con la cual yo aplico el desplazamiento horizontal? ¿Cambia la fuerza normal que yo le esté aplicando? ¿Qué varía según ustedes durante La el normal. ensayo? Exactamente. Entonces yo repito, muy bien, repito 3 veces el ensayo, por lo menos 3 veces, y cada vez que repito el ensayo, la única cosa que hago es aumentar esta fuerza normal. Por ejemplo, el primer ensayo lo puedo hacer con una fuerza, con un esfuerzo normal de 50 kilopascal, el segundo ensayo lo puedo hacer con 100 kilopascales y el tercer ensayo lo puedo hacer con 200 kilopascales. Ahora, ¿usted qué se espera si aumenta el esfuerzo normal durante el ensayo? ¿Se espera que sea más fácil o más difícil desplazar la caja de corte? Difícil. Exactamente, entonces a medida que yo voy incrementando el esfuerzo normal, se vuelve siempre más complicado desplazar las dos cajas. ¿Por qué? Porque se crea una fuerza de atrito mayor entre las partículas. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente graficar el esfuerzo cortante versus la deformación horizontal. ¿Ok? Entonces, este de aquí es como pueden ver como el estado en el cual llega la muestra al final del ensayo. Claramente, al principio la muestra está perfectamente
rectangular, podemos decirla, y después pueden ver cómo se divide en dos bloques, ¿no? ¿Por qué? Porque se le está aplicando un corte en la mitad, en una superficie que es horizontal. Lo que están viendo es que el área también varía, porque el área empieza a disminuir, ¿sí o no? Este de aquí es el área que empieza a disminuir durante el corte. Entonces, lo que yo voy a hacer es dibujar las curvas, esfuerzo versus deformación, esfuerzo cortante versus deformación cortante, en el ensayo número 1, en el ensayo número 2 y en el ensayo número 3. Y tiene sentido, porque me lo han dicho ustedes, que durante la primera prueba alcanzo una resistencia un poco menor, porque la fuerza normal el esfuerzo normal que estoy aplicando es muy bajito, aumento un poco, entonces se me dificulta más mover la caja, aumento más y se me dificulta todavía más. Entonces obtengo curvas esfuerzo de deformación que son mayores a medida que voy a aumentar la carga vertical que estoy aplicando. Muy bien. Ahora, más que dibujar el círculo de Moore, yo ya tengo el estado de esfuerzo en el plano de falla, porque yo ya tengo la fuerza normal, el esfuerzo normal que estoy aplicando, que es este de aquí, y también tengo el esfuerzo tau en la rotura, que es exactamente este de aquí. Entonces yo, conociendo el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante, puedo graficar directamente este punto y este punto. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, una vez que tengo los tres puntos, puedo dibujar una recta que sea tangente a los tres estados de esfuerzo, estado de esfuerzo en la falla, y la recta que conecta esos tres puntos me define el ángulo de fricción que tiene el suelo. Bueno, en realidad no es el ángulo de fricción, es la tangente del ángulo. Esa pendiente representa, en este plano representa la tangente del ángulo. Y si esta recta intercepta el eje vertical, o sea, el eje tau, en cualquier punto, la intercepta entre el eje vertical y la recta corresponde a la cohesión que tiene el suelo. ¿Ok? ¿A Ahora, qué corresponde? dígame, ¿A qué correspondía? Cohesión. la cohesión que tiene el suelo. Allá. Entonces, Listo. ahora hay que definir qué es la cohesión, o por lo menos, más que definir, tenemos que entenderla. Lo importante aquí muchas veces es poder imaginar lo que estamos viendo. O sea, la fricción en el suelo pues parece una cosa muy, muy complicada. ¿Qué es la fricción? La fricción no es nada más el rozamiento que se genera entre dos partículas de suelo. El rozamiento que se genera. Y tiene sentido que si yo aplico una fuerza mayor entre las dos partículas, el rozamiento es mayor. Entonces el ángulo de atrito aumenta a medida que yo estoy aumentando el contacto, la fuerza de contacto entre las dos partículas, ¿no? Entonces, la fricción, la parte que tiene que ver con la fricción de las partículas, la hemos entendida, o por lo menos la podemos imaginar, ¿verdad? Pero, según ustedes, ¿qué viene a ser la cohesión? ¿Qué viene a ser la cohesión? Según ustedes, una arcilla tiene un comportamiento tiene un comportamiento diferente respecto a una arena. Una arcilla es parecida a la plastilina en la arcilla. Tendría un comportamiento un poco diferente respecto a una arena. O sea, Sí. si usted tiene en mano imaginemos usted puede hacer con un poco de arcilla, una pequeña bolita de arcilla, un hilo de arcilla, una bolita, como si fuera plastilina. Lo logramos hacer con la arcilla. Es como la fuerza de acoplamiento que tienen las partículas. Exactamente. La cohesión son unas fuerzas electroquímicas
que se generan entre las partículas de arcillas. Las partículas de arcilla son muy, muy finas. Son muy, muy finas. Pero ¿por qué están pegadas entre ellas, según ustedes? ¿Por qué están pegadas las partículas? Si son muy finas y son más finas de la arena, ¿por qué no se hacen polvo? ¿Por qué no se hacen polvo? Por el agua. Exactamente. Entonces, el agua lo que me está haciendo es crear unas fuerzas electroquímicas entre las partículas de arcilla, que son muy, muy finas. Pero si usted, imagínese que usted coge esa arcilla y la pone en el horno a 100 grados. ¿Qué pasa? Se reque- requebraja. Se Exactamente, rompe. empieza a romperse y de hecho si usted después va ahí con la mano, logra romper completamente o logra desmoronar, podemos decirlo, logra desmoronar la arcilla y le va a quedar un polvo. Entonces ese polvo, ¿por qué ya no está pegado? Porque no hay fuerzas electroquímicas entre ellas que me unen las partículas. ¿Ok? Entonces, esas fuerzas electroquímicas que nosotros tenemos se deben a que se deben al agua que debido a la forma que tienen las partículas, porque hemos visto que mientras los suelos granulares como la grava, la arena y también el limo tienen una forma redondeada de las partículas, ¿verdad? Las partículas de arcilla tienen una forma que es completamente diferente. Tienen una dimensión que es mucho mayor respecto a la otra. Por ejemplo, estas de aquí podrían ser dos partículas de arcilla. O sea, tiene una forma mucho más larga, ¿no? Tiene una dimensión que prevalece sobre las otras dimensiones, ¿no? Entonces, debido a que tiene una forma particular muy diferente respecto a un granito de arena, con un poco de agua lo que se van formando son fuerzas electroquímicas que hacen pegar, es como si fuera un imán para estas dos partículas. Entonces, estas partículas muy pequeñas de arcilla se van pegando entre ellas como si fueran muchos imanes. Se pegan como si fueran muchos imanes, ¿no? Ahora, si nosotros secamos completamente el suelo, estas fuerzas desaparecen. Entonces, las partículas se separan. ¿Ok? Entonces, esto viene a ser la cohesión que tiene un suelo, ¿no? Entonces, es una característica típica de los suelos finos, como la arcilla, por ejemplo, ¿no? No hablamos de cohesión en arenas. Bueno, en realidad, en una arena sí podríamos tener la que se conoce como cohesión aparente. Porque en una arena tengo una cohesión que pero es una cohesión que es una mentira. Bueno, mentira no es la palabra Es correcta. como, o sea, yo entiendo lo que dice como cuando se va a la playa y uno hace castillos de arena, Exactamente. ¿Por qué? ya, algo temporal. Y una vez que Exactamente. se seca, se desmorona. Exactamente. Entonces, la cohesión, si usted tiene que hacer un castillo si usted, sus hijos o sus sobrinos, cualquier persona va a la playa y quiere hacer un castillo de arena, ¿qué hace para hacer un castillo de arena? Coge la arena seca que se encuentra en la superficie, la mete dentro de un balde y la voltea y hace el castillo. No, se moja en la arena. Como arena mojada. Claro, claro, lo que se solía hacer era, bueno, coger la arena que es un poco mojada. De hecho, no se cogía la arena que estaba en la superficie, cogíamos la arena que estaba un poco más profunda, a 50 centímetros de profundidad. ¿Por qué? Porque esa arena tiene un poco de humedad y al tener un poco de humedad yo la metía dentro del balde, volteaba el balde, lo sacaba y me quedaba el castillo de arena perfecto. ¿Y por qué, según ustedes, se hacía esto? ¿Cuál es el principio detrás de la construcción de un castillo de arena? Las fuerzas electroquímicas. Bueno, aquí es un poco diferente porque realmente las partículas son mucho más gruesas y lo que va a pasar, déjame ver si lo... Ah, ok. Es porque están compuestas de material como caracoles, todo eso, ese tipo de material orgánico. Está Todo este compuesto tipo la de arena. material,
orgánico. Un segundo que quiero ver si me conecto. So, no, en realidad tienen que pensar que, Y también lo que es el mar, cuando llueve en el mar y caen rayos, se transmite esa fuerza eléctrica de los rayos a las partículas de arena. Y estas, al momento de que uno construye ese castillo de arena, se mantienen juntas. no, explíqueme esto de aquí que no lo entendí. O sea, una tormenta eléctrica en mar abierto ¿Sí? y los, los rayos, al momento de chocar con el agua salada, estos transmiten como un tipo de carga a las partículas de arena. No, mira, es algo un poco más sencillo. Déjame, este de aquí está. Deme un segundo que estaba. Condividi schermo. Schermo 1. ¿Qué están viendo ustedes? ¿No están viendo mi Suba a lo pantalla? virtual. A ver, están viendo una otra cosa. Ya. En realidad, lo que está pasando es que si yo tengo, si yo tengo, deme un segundo. Yo tengo, bueno, lo voy a dibujar aquí. Si yo tengo algunas partículas de arena, voy a dibujar aquí. Una, dos, tres. Si tengo un poco de agua, el agua es como si fuera un pequeño puente y une estas partículas. El agua es como si fuera un pegamento que me va uniendo las partículas. Claro, pero este puente que se genera entre las partículas funciona muy bien cuando yo tengo poca agua, cuando las partículas están húmedas, ¿ok? Entonces, ¿por qué se dice que esta cuestión es una cuestión aparente? Porque puede desaparecer. ¿Cuándo puede desaparecer esa cuestión, según ustedes? Cuando se seca. Bueno, pues, tiene razón. Si se seca, podría desaparecer. Pero discúlpeme, si usted en el castillo de arena que había realizado, este de aquí, que estaba tan bonito y estaba perfecto, ¿no? Empieza a echarle agua. ¿Qué pasa? Se disuelve, Se disuelve. ¿Y sabe por qué se o sea, disuelve? Se hace más Porque líquido. porque usted está empezando a saturar el suelo y si usted empieza a añadir mucha agua a las partículas, si usted empieza a añadir mucha agua a las partículas, lo que va a pasar es que se rompe los puentes que se habían creado entre las partículas. ¿Ok? Entonces, esta de aquí es una cuestión, en las arenas puedo tener una cuestión, pero es una cuestión aparente, porque desaparece en el momento en el cual nosotros saturamos la muestra. ¿Ok? En el momento en el cual saturamos la muestra, esta cuestión puede desaparecer. Y esto lo podemos ver bien con este ejemplo, con un ejemplo, un castillo de arena. El castillo de arena, si tiene poca agua, o sea, el agua está, el suelo está húmedo,
Las partículas de suelo se unen entre ellas por medio de esta agua que me forma como un puente entre las partículas, pero si yo saturo completamente la muestra, esa fuerza, ese enlace que tenía, ya desaparece. ¿Ok? Entonces, esta viene a ser la cohesión. En una arcilla la cohesión es real, ¿ok? Mientras que, o sea, no desaparece, quiero decir, si saturo la muestra. En una arena puedo tener una cohesión que es aparente, pero esa cohesión aparente, una vez que yo saturo completamente el suelo, digamos que desaparece. ¿Ok? Esta sería la cohesión que podemos tener en un suelo. Ahora, lo que tienen que hacer es resolver este ejercicio. ¿Ok? Lo que está aquí en la pizarra. Entonces, este ejercicio es el que tiene que resolver y subirlo en el aula virtual. O sea, quiere decir que yo hoy día voy a abrir una tarea y el ejercicio lo tienen que resolver para este fin de semana. O sea, la tarea estará abierta hasta el fin de semana. En realidad no hay mucho que hacer porque aquí está la solución. Tomen una foto. Bueno, hoy día voy a subir también esto de aquí, las diapositivas. Pero lo que yo quiero que hagan no es solo poner el resultado, quiero que grafiquen los esfuerzos y me hagan ver cómo les sale una cuestión de 6 kilopascales y un ángulo de fricción de 26.9. De 26.9. ¿Ok? Profesor, C' era cohesión. Se imprime la cohesión exactamente. Se Y imprime eso cohesión. está en kilopascales, expresión. En kilopascal, bueno, depende de cómo usted lo quiere graficar. En este caso está graficado en kilopascales, pero usted lo puede graficar de otra manera. ¿Ok? Depende de las unidades que usted va a utilizar. Como que tenemos todo en kilopascales, bueno, hace más sentido ponerlo en kilopascales sin tener que modificar. ¿Ok? Profe, yo tenía una consulta. Sí, En el anterior gráfico, en gráfico de esfuerzo o esto. sea, en gráfico, sí, en gráfico izquierdo Sí, de cortante de tau y esfuerzo. Ya, esa correspondería a un material suelto, sí, sí. claro. Y, pero según entonces lo que me trata de decir que el ensayo de corte directo solamente me va a arrojar así este tipo de gráfico, o también me puede arrojar también No, gráficos no. de Otro tipo de gráfico, o sea, puede tener un pico también. eso. Claro, ¿Cómo? claro. Puede Ah, tener pico. un pico Ok, también. En este ok, ejemplo, no tenía pico. ¿Ok? ok. Profe, y esa cohesión yo solo la saco, bueno, trazando una recta entre los tres puntos y viendo dónde se interseca con cuando el esfuerzo normal es cero. Exactamente. No. Ok, ¿no? Ah, no, espera, sí, sí, cuando el esfuerzo normal es cero, sí, sí. Cuando el sigma es cero, sí, sí. Ok, ok. Exactamente. Profe, Recuerden que, dígame. y ese ángulo que se forma, ese tangente de ese phi, sería del CB, ángulo de Sí, CB. sí, Ok, porque si ve que este CV corresponde al estado final que tiene la muestra. listo. Si ve que este punto, bueno, lo voy a dibujar en rojo. Este punto es el mismo, o sea, corresponde a su estado final. Pero no entiendo, o sea, me refiero, ese punto yo sé que, o sea, corresponde a CB, pero es porque cuando yo tengo una muestra que está suelta, yo sé que el ángulo máximo y el ángulo a volumen constante, Es esos van a igual. ser iguales, pero solo por eso, pero esa nomenclatura que está ahí, eso correspondería al ángulo máximo, ¿no? Bueno, ese ángulo de ahí, O sea, me bueno, hay, refiero, hay, hay- hay un poco de confusión, o sea, es ese de porque ahí sería el ángulo a volumen constante, el ángulo final, el que en ángulo este final. caso es también el máximo, porque, Claro, porque existe solo el volumen constante. sí, Entonces, aquí la dilatancia sería igual a cero, por ejemplo, ¿no? sí, claro. En Pero, esto, no en sé, estas pruebas.
Yo lo preguntaba era porque, o sea, si ese mismo, si ese mismo símbolo, la misma nomenclatura, yo lo encuentro ahora en una gráfica cuando es un suelo denso, entonces ahí ese significa Bueno, crítico es máximo. que, bueno, cuando en la mayoría bueno, en los libros, en cualquier informe, muchas veces usted va simplemente a encontrar el FIDE que tiene el suelo, el FI que tiene el suelo. Sería mucho mejor siempre indicar que ese FI es el FI a volumen constante, que ese FI es el FI de pico, pero esto de aquí, digamos que lo debemos poder interpretar, poder entender. En este caso, como dijo usted, este ángulo representa, está escrito phi de manera general, pero este de aquí en particular sería el phi final, o sea, el phi a volumen constante que tiene el suelo. ¿Ok? El phi crítico. Si yo tuviera un pico, qué sé yo, lo puedo dibujar. Si yo tuviera una curva un poco diferente, como esta de aquí, el punto rojo siempre sería, ese punto rojo siempre sería su valor de último, ¿verdad? Pero además, tengo este de aquí. Se pudiera dibujar, lo voy a hacer aquí a la derecha, pudiera dibujar con el mismo sigma H3, su ángulo de definición de pico, ¿ok? No sé si me expliqué. ¿Qué sería este punto de aquí? Sería esta inclinación de aquí. ¿Ok? Sí, 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 eso sí, clarito. Ya. Que después depende, porque si yo tengo un poco una que es un poco más bajita, podría tener, sería esto de aquí. Claro, lo que yo le iba a preguntar es, por ejemplo, ahí qué nomenclatura le pone. ¿Phi de qué? Ahí No, sería phi prima. mire, muchas veces usted lo va a encontrar así como phi, lo va a encontrar como phi. Y usted, pero ya sabe que este phi adentro tiene su condición de pico, disculpa, este phi que fue determinado por medio del esfuerzo máximo, adentro tiene el phi a volumen constante más la componente debido a la dilatancia. Pero en la mayoría de los casos lo encuentra como phi, pero la manera correcta de escribirlo sería, yo lo escribiría así, phi max, lo escribiría, o lo escribiría como phi p kappa. ¿Por qué p kappa? Por pico. Así es como por lo general se encuentra en los libros, en algunos libros. ¿Ok? Listo, gracias. Phi max, phi pico, pero muchas veces lo va a encontrar simplemente con su escrito como si fuera phi. ¿Ok? Chara, ahora, disculpa. Sí, sí, muchas Ya, gracias. Y chévere. el otro, sí, y el otro también como No, phi, el o phi otro, CB. sí, el otro, mira, este de aquí, por lo general lo encuentra en libros en inglés, se ve, constant volume. También lo puede encontrar como phi ULT, último, porque es el último que se encuentra con una deformación muy grande. O lo pueden también encontrar, es que se lo dijo porque, o sea, phi CR, porque es CR por crítico. Pero más que saber exactamente cómo, que esto de aquí los puede confundir mucho, más que saber exactamente cómo se llama, usted tiene que saber, tiene que saber distinguir el phi. Entonces, cuando usted el phi ve que se está calculando respecto a su estado último, ese phi será el phi último que tiene el suelo, el phi menor, el phi que es la característica del suelo. Cuando ve que el phi se calcula con respecto al punto máximo de la curva de esfuerzo de formación o al pico que tiene, sabe que ese phi adentro, además de tener
su valor intrínseco, que es el phi último, el phi CV a volumen constante, tendrá la componente que está relacionada con la dilatancia que tiene el suelo. ¿Ok? Pero como le dije, en esas diapositivas, algunas veces hasta yo lo llamo phi de manera general, algunas veces lo llamo phi CV, pero en los libros lo pueden encontrar de muchas maneras. ¿Ok? Lo importante es que entiendan el significado de cada uno de ellos. Entonces, lo que tienen que hacer es resolver este ejercicio. Ya lo expliqué, está el resultado, simplemente quiero ver cómo llegan al resultado final, pero bastante sencillo, diría yo. ¿Ok? Seguimos. Vamos en el ensayo triaxial. ¿Ok? El ensayo triaxial me parece que ayer habíamos, no lo habíamos visto ayer, ¿verdad? El ensayo triaxial es el que estamos viendo aquí en la imagen, ¿verdad? ¿Cuál es la gran diferencia entre el ensayo triaxial y el ensayo de corte directo? Bueno, es que en el ensayo triaxial sí logramos más que determinar, controlar las condiciones de drenaje, Entonces, ahí me conecto con lo que estaba diciendo Alan, tal vez, con lo que estaba diciendo Fabio, no me recuerdo si era Pineda, Filipov, que cuando yo preguntaba, ¿cómo hacemos para saber si el ensayo, o qué tenemos que hacer cuando el ensayo está en condiciones drenadas o no drenadas? Bueno, aquí sí podemos empezar a jugar con lo que es el volumen y con lo que es la presión que se genera durante el ensayo. ¿Por qué? Porque si ven que aquí hay una muestra de suelo, que la voy a dibujar de este color, que es esta de aquí, y esta muestra de suelo, esta vez, no está en contacto con el agua externa. ¿El agua externa cuál es? Es esta agua de aquí. Aquí adentro hay agua. Aquí hay agua, 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 agua. Pero esta agua, ¿por qué no puede entrar adentro de la muestra de suelo que yo estoy ensayando? Porque tengo una membrana, que voy a dibujar de amarillo, que es esta de aquí, que me está aislando la muestra de suelo del agua externa que tengo dentro de la cámara triaxial. ¿Ok? Lo que pueden ver es que la presión del agua dentro de la cámara triaxial la puedo controlar por medio de esta válvula que está aquí, la que dibujé en rojo. Mientras que la presión del agua adentro de la muestra la puedo controlar. Bueno, ahora me van a contestar ustedes. Esta verde, ¿qué presión controla? ¿La presión en la base de la muestra o en la parte alta de la muestra? Alta. En la parte alta, muy bien. Y estas dos que están aquí me controlan la presión del agua en la base de la muestra. O sea, al final da igual. ¿Con cuántas válvulas tengo que me permiten controlar la presión del agua en la muestra, adentro de la muestra? ¿Cuántas válvulas tengo? 3. Muy bien, tengo una verde en este caso y dos que son de color, ¿cómo se dice en español? Lila, morado. Lila, morado, lila, morado, muy bien. Tengo esas tres. No siempre es así, algunas veces puedo tener dos, algunas veces puedo tener tres, algunas veces cuatro, pero las cámaras convencionales diría que tienen tres válvulas, dos en la base inferior y uno en la base superior.
pero por lo menos es suficiente tener dos, por lo menos. Una en la parte superior y una en la parte inferior. Ahora, lo que hago al principio es aplicar agua por la base inferior, o sea, por aquí. El agua sube, sube por aquí, sube por aquí, sube por aquí, sale. Y aquí tengo un recipiente donde recojo el agua. O sea, lo que hago al principio es simplemente hacer pasar el agua adentro de la muestra. ¿Y por qué, según ustedes, quiero hacer esto al principio del ensayo? Hacer percolar o hacer fluir el agua dentro de la muestra. Porque lo que estamos buscando es saturar la muestra, llenarla completamente de agua. La muestra puede tener al principio algunos vacíos que están llenos de aire. Entonces, lo que yo hago es empezar a hacer circular, pasar el agua desde abajo hacia arriba, y el intento es que las burbujas de aire que se encuentran ahí adentro atrapadas empiecen a salir. ¿Ok? Bien. Este de aquí es el proceso un poco de cómo se monta la muestra. En la figura número 1 tengo la base de la cámara triaxial. En la figura número 1 tengo simplemente la base de la cámara triaxial. En la figura número 2, la única cosa que añadí es esta piedra porosa. En la figura número 3, lo que estoy haciendo es colocar la muestra, que en este caso es una muestra, parece de arcilla, encima de la piedra porosa. En la número 4, la única cosa que hice es colocar una piedra porosa por encima de la muestra. En el paso número 5, lo que hago es colocar la membrana de látex en la muestra. Y en el número 6, además de haber colocado la membrana de látex, coloqué lo que se conoce como top cap, o sea, la tapa de la muestra. ¿Ok? Seguimos. Una vez que coloqué que aislé completamente la muestra, en realidad no está completamente aislada, porque el agua, cuando tengo mucha presión, el agua se puede meter por aquí adentro. Por aquí se puede meter. Y también por aquí se puede meter, subir por aquí y se puede meter ahí. ¿Cómo hago yo para proteger al 100% el agua e impedirle que se vaya metiendo adentro de la muestra? Sencillo. Lo que utilizo son, no me recuerdo cómo se llama en español esta palabra, pero se llaman en inglés o-ring, que son como unas, tal vez la palabra es correcta, abrazaderas que me constrigen, me abrazan, no sé cómo se dice en español, la muestra. La palabra correcta es o-ring, que son abrazaderas, pero de goma, muy flexibles, que yo tengo que abrir, y después lo que me hacen es apretar la membrana del látex con la base inferior y superior de la muestra. ¿Ok? No de la muestra, disculpen, mentira, porque si fuera de la muestra la aplastan completamente. Con la base inferior y superior de la cámara triaxial. Entonces, en rojo tengo aquí dos O-rings y aquí dos O-rings. En este momento la muestra está completamente aislada. Completamente aislada. Entonces yo lo que puedo hacer es colocar la celda triaxial, que es la que están viendo aquí, la coloco por encima de la muestra, y una vez que coloco la celda triaxial encima de la muestra, lo que hago es llenar con agua la cámara triaxial, hasta que está completamente llena de agua, que es la última posición, que sería esta de aquí. ¿Ok? En este momento, ¿el agua dónde está? ¿En la muestra o en la cámara, según ustedes? Profe, ¿puede repetir la pregunta? En este momento, el agua que estoy insertando, ¿dónde está? ¿Está dentro de la muestra de suelo?
está externa respecto a la muestra de suelo, se encuentra entre la cámara triaxial y la muestra de suelo. Entre la cámara y la muestra. Muy bien. La agua se encuentra entre la cámara y la muestra. La muestra, si yo utilicé un suelo que estaba completamente seco, en este momento el suelo sigue siendo completamente seco. Para saturar la muestra, lo que tengo que hacer es hacer percolar el agua desde abajo hacia arriba, lo que habíamos dicho al principio. Tenemos que hacer pasar agua, percolar agua o circular agua desde aquí hasta aquí, sube, 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 sale por esta tubería o por esta cañería y se va acá afuera. ¿Ok? Y es lo que estamos viendo aquí. Muy bien. Claro, una vez que nosotros hemos hecho percolar el agua, una vez que nosotros hemos hecho pasar el agua adentro de la muestra, no es dicho que la muestra sea perfectamente saturada. ¿Ok? ¿Por qué la muestra no está perfectamente saturada? Porque la muestra puede tener adentro, atrapadas, algunas burbujas de aire. O sea, el hecho de haber pasado, el hecho de haber percolado agua a través de la muestra, no quiere decir que hemos desplazado completamente el 100% de las partículas de aire. Todavía puedo tener algunas partículas de aire que están atrapadas dentro de la muestra. Y es muy complicado que esas partículas salgan. Las partículas que podían salir ya salieron cuando yo hice pasar el agua. Pero hay algunas que se encuentran bien atrapadas adentro que va a ser muy complicada de desplazar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para garantizar que la muestra esté completamente saturada? Bueno, lo que se suele hacer es aumentar de manera simultánea la presión del agua adentro de la cámara triaxial y adentro de la muestra de suelo. Y es lo que estamos viendo aquí en la figura. Ahora, si yo aumento de la presión de la cámara se conoce como sigma 3. Inicialmente sigma 3 es igual a 10 kilopascales y la presión del agua adentro de la muestra U podemos decir que es igual a 0. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el esfuerzo efectivo que tiene esta muestra? El sigma 3 efectivo, ¿cuánto será igual según usted? Vertical, por eso efectivo vertical. No, el esfuerzo efectivo horizontal. Al de perdón, de la celda. Sigma 3. Sí, no. Sí, muy bien. El esfuerzo vertical efectivo en este momento hemos dicho que lo puede escribir aquí. Lo escribo aquí arriba. Mm. No es cero, ¿no? No, no. Sigma 3 total es igual a 10. La presión del agua U es igual a 0. Sigma 3 efectivo es igual a 10. Porque es el total menos la presión del agua y entonces sigue siendo igual a 10. Ahora, lo que nosotros queremos es mantener el esfuerzo efectivo constante, o sea, en 10 kilopascales. Hay otra manera para mantener el esfuerzo vertical efectivo modificando el sigma 3. Si, por ejemplo, aumento el sigma 3 a 200 kilopascales, pero quiero que el esfuerzo efectivo sigma 3 mantenga constante. ¿Cómo haríamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál tenía que ser el U?
variar la presión de poros. ¿A cuánto? Ciento noventa. 190. 190, muy bien, muy bien. Están entendiendo. Entonces, recuerden que esto lo habíamos dicho al principio, que en el suelo, la resistencia, lo que me hace variar cualquier característica, digamos, del suelo, con cambios volumétricos, esfuerzo cortante, es una variación del esfuerzo efectivo. Asentamientos, por ejemplo. Pero si yo subo el sigma 3 a 200 y la presión del agua a 190, el esfuerzo efectivo no cambió, no se modificó, y entonces realmente yo tengo exactamente las mismas condiciones. Son equivalentes estas dos cosas, ¿ok? Son equivalentes. ¿Cuál es la diferencia, pero, si yo tengo la presión del agua está en 0 o la presión del agua está en 190, según ustedes? Hay una diferencia en el aire que se encuentra atrapado dentro de la muestra. Imagínense ustedes que tienen una pelota de fútbol y la empiezan a llenar de agua. Este de aquí es la pelota de fútbol y la llena de agua. El aire va a ejercer presión Claro, y imaginemos que llenamos la pelota de fútbol de agua, pero como pueden ver, no logré llenar la pelota al 100%, pero ahí arriba, y lo puedo dibujar con este puntito rojo, aquí arriba, tengo un poco de aire. Si ven que ahí hay un poco de aire. Bien, sí, ahora, si yo aumento, bueno, tengo dos opciones. Saco el aire y la reemplazo con agua, pero imaginemos que no logro sacar no logro sacar esas burbujas de aire y empiezo a coger la pelota y aplastarla con las manos. La aplasto, la aplasto, la aplasto. Claro, estoy ejerciendo una presión en el agua y también en el aire que está ahí adentro, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí sí, es. Ya. Y según ustedes, ¿cuál de los dos elementos se va a deformar? el aire, porque el agua es incompresible. Muy bien, el agua es casi incompresible y si yo empiezo a aplastar el agua, o sea, a meter una presión en el agua no se puede deformar y lo que va a hacer es empezar a comprimir el aire. La comprime, la comprime, la comprime, hasta que podemos decir, si aprieto mucho, el aire desaparece, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que está pasando si yo aumento las presiones de 200, de 10 a 200 y la presión del agua de 0 a 190. Realmente sacar, yo no logro sacar las burbujas de aire que se encuentran adentro del agua. Pero si yo empiezo a aumentar mucho la presión del agua adentro de la muestra, lo que voy a hacer es que las burbujas de aire se disuelvan adentro del agua, desaparecen. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es disminuir el tamaño de las burbujas. ¿Ok? Este es un método que nosotros tenemos a disposición para aumentar el grado de saturación que tiene la muestra. ¿Ok? ¿Y cómo sé si efectivamente este grado de saturación eh, llegó al 100% o un valor cercano al 100%? Bueno, lo que debo hacer es aumentar, imaginemos que hemos llegado ahora borro todo, borro todo, imaginemos que llego a una presión de la celda sigma 3 que es igual a
200 kilopascales y una presión del agua U que es igual a 190. Lo que yo hago es aumentar de 30 kilopascal la presión de la celda cierro el drenaje, o sea, impido, mientras aumento de 30 kilopascal la presión del agua dentro de la celda, cierro el drenaje de la muestra, o sea, impido al agua que se encuentra dentro de la muestra de salir. Si yo impido al agua que se encuentra atrapada dentro de la muestra de salir, según ustedes, ¿qué pasará a la presión del agua? No ¿Se le lo dejo tiene salir, con- aumentar. ¿Qué? Si no le dejo salir, aumentaría. Sí, aumentaría, muy bien, aumentaría. Perfecto. ¿Y de cuánto aumenta según usted? Si subo de 30 kilopascal la presión de la celda, de 200 a 230, la presión del agua está en 190, ¿en cuánto sube? 200... perdón, 220. 220. Me parece que es una respuesta correcta, pero no es dicho que va a 220. Pero vamos a ver qué pasa. Bueno, si aumenta a 220, usted está seguro que la muestra está saturada. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer es medir el B descento. Lo que tiene que hacer es medir el B de Skempton. El B de Skempton es igual a 220 menos 190 dividido 230 menos 200, que es igual a ¿cuánto? A 1, ¿verdad? O sea que si usted aumenta de 30 kilopascal la presión de la celda y hay un aumento igual de la presión del agua dentro de la muestra, pues estamos seguros que la muestra está completamente saturada. Pero hipotizamos que nosotros aumentamos de 30 kilopascal la presión del agua dentro de la celda, o sea, vamos de 200 a 230. Y en vez de aumentar de 30 kilopascal la presión del agua dentro de la cámara triaxial, aumenta a 219. ¿Cuánto sería el B de Skempton en este caso? ¿Me pueden hacer el cálculo, por favor? Cero punto 96666. Ah, muy bien. Entonces lo que estamos viendo es que midiendo el B de Skempton, o sea, aplicando un esfuerzo total en el suelo, ¿verdad? Que sería el sigma 3. Si hay un aumento igual de la presión del agua dentro de la muestra, o sea que si aplico 30 kilopascal y también el agua aumenta de 30 kilopascal, el B de Skempton es igual a 1 y esto quiere decir que la muestra está completamente saturada. Pero si yo aumento de 30 y la presión del agua aumenta de 29, esto es un indicador de que la muestra todavía tiene aire adentro. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista teórico, el B de Skempton igual a 1 me da un grado de saturación del 100%. Sin embargo, la teoría no siempre refleja al 100% lo que dice la práctica y nosotros podemos hipotizar que con un B de Skempton mayor a 0.97, aquí hay discordancias, pero podemos decir que con un B de Skempton entre 0.95 y 0.96, 0.97, el suelo está saturado o está muy, muy cerca de tener el 100% de saturación. ¿Ok? Entonces, este chequeo lo tenemos que hacer
antes de empezar el ensayo. O sea, una vez que hemos saturado la muestra, sabemos si está al 100% saturado y podemos pasar a realizar verdaderamente el ensayo triaxial. ¿Ok? El ensayo triaxial siempre se realiza en dos etapas. La primera es una etapa en la cual aplicamos una consolidación en la muestra y la segunda es una etapa en la cual nosotros aplicamos un esfuerzo cortante en la muestra. La primera etapa la puedo realizar en condiciones, en la primera etapa puedo dejar el suelo que consolide o no, y en la segunda etapa puedo aplicar un corte en condiciones drenadas o no drenadas. Entonces, realmente, yo puedo tener tres tipos que diría yo que son los ensayos clásicos, porque en realidad son mucho más ensayos que puedo realizar, pero digamos que los ensayos estándar triaxiales son de tres tipos. Son los ensayos consolidado drenados, son los ensayos consolidado no drenado y son los ensayos no consolidado no drenado. ¿Ok? Empezamos a ver el primero de los tres, el ensayo consolidado drenado. En el ensayo consolidado drenado, lo que yo hago es aumentar la presión del agua dentro de la celda y dejar que la muestra consolida. Vamos a ver si queda clara esta parte. Habíamos dicho que durante la saturación de la muestra, que todavía no empezó el ensayo, no estamos en la fase de consolidación, estamos simplemente al inicio en el cual estamos saturando la muestra. Cuando saturé la muestra, la condición que voy a tener es la siguiente. Tendré que el sigma 3 es igual, por ejemplo, a 210, podría ser, y podría tener que la presión del agua en la muestra es igual a... Esto implica un sigma 3 efectivo de 10 kilopascales. Esto de aquí me parece que queda claro a todo el mundo, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Pero Ah, dígame. eh, este esfuerzo es el horizontal o vertical, ¿Cómo? O de ambas direcciones. No, no, me toca poner esto. Disculpa. Este esfuerzo, muy bien, ¿es horizontal o vertical? Este esfuerzo, bueno, usted me tiene que responder, ¿cuál? El sigma 3. Ajá, Disculpe, sí, si usted aumenta la presión del agua, ¿este aumento de presión será vertical, horizontal, inclinado? vertical. ¿Por qué vertical? No, la Vamos, altura. vamos atrás. Imagínese en la foto donde se escrito saturation a la derecha. Si usted aumenta la presión del agua afuera, o sea, en la cámara, Ujú. ese aumento de presión del agua dentro de la cámara le dará un aumento en todas las direcciones, en todas las direcciones. Entonces usted tendrá un aumento tanto en la dirección horizontal como en la dirección vertical. ¿Ok? Ah, ya. El aumento de la presión del agua le garantiza un aumento de los esfuerzos horizontales y verticales. ¿Ok? Ok. Entonces, durante la fase de consolidación, lo que yo hago es aumentar el sigma 3. De 210, por ejemplo, los llevo a 200, a 400. Ahora, según usted, la presión del agua, ¿qué voy a hacer con la presión del agua? Adentro de la muestra. ¿Qué harían ustedes? ¿La disminuyen, la aumentan, la mantienen constante? Aumentaría. ¿A cuánto? Por ejemplo, no,
Aquí estamos viendo simplemente, así que cualquier respuesta puede estar bien. Es importante entender. Unos ¿A cuánto lo metería? 300. A 300, por ejemplo. Bueno, está bien. Lo aumento a 300. ¿Y cuánto consolidó? O sea, ahora el efectivo, ¿cuánto será? ¿Cuánto es el efectivo? ¿Cuánto es el efectivo? ¿Cuánto? 100. 100. 100. Muy bien. Entonces, lo que usted hizo, llegando a este sigma 3 y esta presión del agua, consolidó la muestra de 100 kilopascales, o sea, en realidad de 90, pero pasamos de 10 a 100, ¿ok? Lo consolidó de 90. Pero si yo quería consolidarla de 200, ¿qué hubieran hecho ustedes para consolidarla de 200? Aumentar a 410 la presión de poros, presión de agua. La presión de agua 410. Vamos a ver qué pasa Sí. si aumentamos la presión del agua 410. Ah, no, 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 no. Me Ah, estoy bueno, muy equivocando. bien. Ya. Entonces lo dejo en Es 300. 200, 210 sería. La presión del agua. Mm, Aquí la dejo en 210. No sería 200. Bueno, exacto. No, ahí no, 200. Yo sí la dejaría en 200. O sea, lo que hubiera hecho simplemente es dejar en 200 la presión del agua y aumentar de 210 a 400 la presión de la cámara. De esta manera, eso de aquí sería igual a 200. Entonces, lo que estoy viendo es que durante la consolidación, lo que yo hago es aumentar la presión del agua afuera de la muestra, o sea, en la cámara. Y este aumento de la presión del agua, si mantengo constante la presión del agua dentro de la muestra, o sea, si aumento la presión externa y dejo constante la presión interna, lo que va a pasar es una consolidación en el suelo. ¿Ok? Esta consolidación, ¿qué pasa durante la consolidación de la muestra de suelo? Hay un cambio volumétrico en la muestra. puede ser. Hay un cambio volumétrico. ¿Por qué? Porque hay agua que estaba atrapada dentro de la muestra que está saliendo, ¿verdad? De la muestra. Y además yo dejo que el drenaje, o sea, dejo que la muestra pueda consolidar. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a medir durante esta fase de consolidación, voy a medir la cantidad de agua que sale de la muestra. ¿Ok? Y hasta aquí está bien. Entonces, hemos empezado con 200, 210 y hemos pasado a 400, 200. O sea, apliqué una consolidación de 200 kilopascales. En realidad, de manera estricta, sería una consolidación de 190, porque estoy pasando de 10, estoy pasando de 10 a 200. Estoy pasando de 10 a 200. ¿Ok? O sea, consolidé de 190 kilopascales. Bien. Ahora, durante el corte, durante la fase de corte, ¿qué hacemos? Durante la fase de corte, la única cosa que hacemos es aumentar el esfuerzo vertical. ¿El esfuerzo vertical cuál sería? Sería el sigma 1. Y el sigma 1 que es igual. Tiene dos componentes el sigma 1. Tiene la componente que tenía desde la fase anterior, que sería el sigma 3 debido a la presión del agua, que este de aquí se mantiene constante, más el desviador, que sería el esfuerzo vertical que yo estoy aplicando por medio de un pistón. Imagínense, tengo un pistón, lo apoyo en el suelo, lo hago meter en contacto con el suelo y empiezo a aumentar el esfuerzo vertical.
Entonces, el esfuerzo vertical total, sigma 1, será dado por dos componentes, sigma 3 más Q. Q o sigma de esfuerzo desviador. ¿Ok? Entonces, realmente, lo que voy a obtener son 3 curvas, si repito el ensayo 3 veces, y cada una de ellas, por ejemplo, esta curva de aquí la puedo dibujar en rojo. Esta curva la puedo dibujar en azul. Y esta curva la puedo dibujar en verde. O sea, este de aquí es el resultado de un ensayo de conversión triaxial, donde estoy graficando el esfuerzo versus la deformación axial. ¿Ok? Como siempre, como lo que hemos visto la otra vez, yo puedo dibujar el círculo de Moore en cualquier punto de esta curva de esfuerzo de deformación. Por ejemplo, si quiero dibujar el círculo de Moore relacionado con este punto inicial, ¿quién me puede decir a que es igual el círculo de Moore en ese punto? Cero. Cero. Eh, los esfuerzos serían Espera, cero. para dibujar el círculo de Moore, ¿qué necesitan? Bueno, Los bueno, esfuerzos principales. exactamente, los esfuerzos principales. ¿Y cuáles son los esfuerzos principales? En este caso, en un ensayo triaxial. Sería sigma 3. Sigma 3, muy bien. ¿Y qué más? Y sigma 1. Ajá. Entonces regresamos atrás. Al inicio del corte. El inicio del corte es como decir al final de la consolidación. Es igual. Inicio del corte o final de la consolidación. ¿Cuánto es sigma 3? No, ¿cuál es el esfuerzo principal menor? Disculpen. El esfuerzo principal menor Sigma será el 3. esfuerzo horizontal, que es sigma 3. ¿Y el esfuerzo principal mayor cuál será? Sigma 1. Sigma 1. ¿Y a cuánto es igual sigma 1? Al vertical. Pues, Ok, es igual al vertical, muy bien, sigma 1 es el vertical, que es igual a qué? ¿A qué valor? a sigma 3 más Sigma 3, sigma muy bien, sigma 3 más lo que se llama sigma con D, desviador. el desviador. Muy bien, al inicio del corte, en el segundo cero, ¿el desviador cuánto es? Apenas empieza el ensayo. De ¿Cuánto es el cero. desviador? Cero, exactamente. Entonces, en el momento, después de un segundo, ya pasa de 0 a 1 kilopascal, 2, 3, porque está aplicando una carga vertical, ¿verdad? Pero en el momento inicial, tiene que el sigma 1 es igual al sigma 3. Si el sigma 1 es igual al sigma 3, que no es 0, no es 0, depende de cuánto es el sigma 3. Si el sigma 1 es igual al sigma 3, el estado de esfuerzo del círculo de Moore en este punto de aquí, en el punto inicial del corte, ¿cuánto es? El sigma 3. Exactamente, entonces si yo pongo aquí el sigma 3, será este punto de aquí, y si pongo el sigma 1, que siempre es el mismo punto, lo que va a pasar es que el círculo de Moore no tiene diámetro y el círculo de Moore corresponde a un punto en el momento inicial. En este punto de aquí,
probablemente este de aquí es el círculo de Moore. En este punto de aquí, probablemente este es el círculo de Moore. O sea, en ese punto, o sea, esos círculos son estimados. Sí, lo estoy haciendo a Una ojo y estoy estimación. diciendo que estoy aumentando ligeramente el esfuerzo vertical y entonces el círculo de Moore va a crecer. ¿Ok? Ok. En este punto de aquí, probablemente este de aquí es el círculo de Moore. Lo que sí estoy seguro es que en el punto final, disculpa, estoy seguro que en el punto final, el círculo de Moore es el último, es el más grande, porque el sigma 1 ya no puede aumentar, porque el desviador se mantiene constante. ¿Ok? Entonces podemos ver que, bueno, yo dibujé todos los círculos de Moore, porque recuerden que el círculo de Moore es como una foto que me da el estado de esfuerzo en un momento específico del ensayo. Si yo hago la foto en el punto final, tendré el círculo de Moore final o el círculo de Moore a altura del suelo, ¿ok? Esto yo lo puedo repetir también con los otros ensayos. Por ejemplo, podría dibujar el círculo de Moore relacionado con este punto de aquí. Probablemente el círculo de Moore relacionado con ese punto será esto. ¿Ok? Después puedo dibujar el círculo de Moore relacionado con este punto de aquí. Probablemente el círculo de Moore de ese punto será esto. Entonces, lo que yo voy a hacer es 3 círculos de Moore que representan el estado de esfuerzo en la falla. Y por ese 3 círculos de Moore yo puedo dibujar una recta tangente. La inclinación de esa recta me representa el ángulo de fricción a volumen constante que tiene el suelo. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta? Profe, no Sí, entendí la parte de por qué se desplaza. Yo pensé que se mantenía en el punto de color rosa. muy bien. Yo ¿Por pensé qué? que ahí estaba. Entonces vamos a dibujar el círculo de Moore de este punto de aquí. Y usted me dice, lo que yo me hubiera esperado es que el círculo de Moore empiece en este mismo punto, en este de aquí, usted dice, ¿verdad? Sí, sí. Ya, si empieza en este punto, lo que va a pasar es esto. Más de eso no puede crecer. Pero ¿por qué este punto se desplaza hacia aquí? Ese punto que representa, según usted, ese punto del círculo de Moore, ¿qué está representando? ¿Qué esfuerzo está El representando? esfuerzo menor. Menor, ¿verdad? Ajá. Entonces, realmente cuando yo repito el ensayo triaxial, lo tengo que repetir, pero aumentando el confinamiento o modificando el confinamiento que tiene el suelo. O sea, si el primer ensayo lo realizo con un confinamiento de 100 kilopascales, el segundo ya lo realizo con un confinamiento de 200 y el tercero con un confinamiento de 400. Entonces, la diferencia entre el ensayo realizado en la muestra número 1, 2 y 3 es que voy aumentando el esfuerzo sigma 3, o sea, el esfuerzo de la cámara, la presión adentro de la cámara, de tal manera que tengo 3 ensayos realizados con 3 confinamientos diferentes. Es por esto